Bueno, gracias por la invitación. Tenemos un tiempo limitado para analizar 70.000 horas de historia en 2 horas. Con lo cual, para bajar un poquito las expectativas, mi aporte o intento de aporte va a ser privilegiando algunas cuestiones que tienen que ver con este periodo. Algunas de ellas, muy relevantes, no tienen que ver exclusivamente con este periodo, sino con periodos previos y se plantean además como desafíos para el futuro. Y bueno, como la idea original era analizar las 2 presidencias, es casi inevitable querer o tentarse dar un orden de tenor cronológico al análisis, que siempre es útil. No obstante, voy a intentar no ser estrictamente cronológico, sino más bien temático, por la unidad que constituyen determinados temas centrales que le permiten explicar el funcionamiento de la economía argentina, sus tensiones, sus problemas y sus desafíos. Y yo arrancaría por algo que constituye el discurso tradicional de la economía neoclásica, de lo que compone la corriente principal de la economía, que es un pensamiento conservador. Digo neoclásica fuertemente porque independientemente de los matices que hay dentro de esto, es la corriente dominante, es la corriente que marca la cancha, es el mainstream, si prefieren en estos términos. Pero antes de eso lo que quería preguntar es ¿de qué carreras son? Para saber en qué cosas no me puedo equivocar. De física. Matemática. Artes. Medicina. Historia. Economía ni hablar. Bueno, vamos a hablar de recetas de cocina. Bueno, yo hice una enumeración que obviamente es incompleta, que uno encuentra más o menos en forma regular en el discurso prosistémico, fundamentalmente en el discurso neoclásico. El neoclasicismo es una clasificación también con problemas de una época social del mundo en el cual se constituyó una corriente que es la corriente principal en materia económica, que no nace necesariamente anteayer, ni ayer, ni en el siglo XX, sino que nace bastante antes, prácticamente nace junto con el capitalismo como sistema en los años 1500. El pensamiento conservador que en la actualidad, o no tanto en la actualidad, sino desde los años 70 del siglo XX en adelante, se ha hecho fuerte en un conjunto de cuestionamientos respecto de cómo funciona el sistema mundo capitalista. Y estos cuestionamientos yo los sinteticé, reitero, en una lista que es incompleta. Cosas que seguramente escucharon hablar más de una vez. Por ejemplo, la necesidad de reducir el gasto público para bajar la necesidad de recaudación y de este modo disminuir la carga impositiva y previsional que atenta contra la competitividad empresarial y los programas de inversión. Palabras más, palabras menos, esto uno lo encuentra por ahí. Una segunda, flexibilizar la contratación y despido de la fuerza de trabajo para reducir el costo laboral y la incertidumbre en el proceso de acumulación de capital fruto de la judicialización. Una tercera, una tercera, de regular el funcionamiento de la economía otorgando al Estado nacional y subnacionales un rol subsidiario. El Estado solo debe ocuparse de aquello que no se ocupa el sector privado. Esta otra cuestión que me parece hay que poner también en el centro. ¿Quién dijo que tiene que ser así, no? Bueno, otra cosa que aparece en el discurso dominante es permitir la libre circulación del capital dinero, tanto en moneda local como extranjera, libertad cambiaria y de formación de activos externos. A lo cual agrego, permitir también la libre circulación de las mercancías, que las mercancías puedan entrar y salir por las fronteras, no las personas, porque serían indocumentados, ¿no? La otra cuestión que forma parte del discurso tradicional, la exigencia de la eliminación de toda norma que distorsione el comportamiento natural de los mercados. Igualdad de derechos y obligaciones para la empresa, no atendiendo su tamaño y capacidad de externalizar su dominio e influencia. Como considerando una economía de libre competencia, que era un viejo concepto que pertenece a la escuela clásica, 1776, o un poquito antes, por la lectura que se hacía del sistema mundo que se estaba construyendo, que era el capitalismo, en donde uno podría llegar a aceptar que mayoritariamente la economía funcionaba
en libre competencia. Entonces, había competencia y era posible que uno que esté abajo suba. Bueno, las transformaciones del capitalismo, y sobre todo el capitalismo del siglo XXI de esta altura, permiten afirmar exactamente lo contrario. Hay como varios mundos en el mundo empresario y la competencia, desde el punto de vista de la competición, solamente se produce dentro de cada de estos mundos y hay una imposibilidad de acceso de las pequeñas a las grandes o inclusive de países de menor desarrollo relativo en el capitalismo central. Otra cuestión que se escucha en general en el discurso económico es... ¿Podríamos repasar el primero? Porque fue con el único medio me perdí. lo del gasto público. Sí, ¿cómo era? No les puse número, pero no importa. Menos mal que... Pensé que era el primero. Claro, pensé que era el primero. El primero es reducir el gasto público Sí, ahí llegué. para bajar la necesidad de recaudación. Pues si vos bajás el gasto necesitas recaudar menos. ¿Y cuál sería el efecto este? Si vos recaudás menos, de este modo, la carga impositiva y la previsional, o sea, la vinculada con la contratación de fuerza de trabajo, sería menor. ¿Cómo? Bueno, los estados tienen, los estados nacionales tienen 3 tipos de fuentes de ingresos regulares y habituales. Una son los impuestos. Otras son los recursos previsionales, es decir, los vinculados con el tema de jubilación, inclusive con obras sociales, etcétera, con lo cual uno tiene un abanico muy heterogéneo en todo el mundo. Y la tercera son los recursos aduaneros. A ver, cuento una historia. En la Argentina, hasta 1932, el principal factor de recaudación del Estado Nacional eran los recursos aduaneros. ¿Por qué? Bueno, porque el desarrollo capitalista era muy escaso, las ganancias derivadas de ello también, o no tanto, o no eran tan visibles, y por lo tanto la componente impositiva de la recaudación era virtualmente miserable. ¿Por qué digo en el 32? Porque en el 32 en la Argentina se crea un impuesto que se lo bautiza como impuesto a los réditos. Hoy es el impuesto a las ganancias. Y es el primer impuesto que empieza a tener un nivel de recaudación superior al de los recursos aduaneros. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina dejó de ser un país solo exportador para pasar a ser un país cuya transformación empezó a exhibir niveles crecientes de industrialización, de urbanización, etc. Esto es lo que tiene cualquier Estado en el mundo, 3 tipos de recursos. Cuando hablo de impuestos y previsionales, o dentro de los impuestos cuento los recursos aduaneros. ¿Cuáles son los recursos aduaneros en la Argentina hoy? Bueno, son los derechos de exportación, que en el barrio se lo conoce como retenciones, los derechos de importación, que constituyen una especie de vara para que masivamente no entren productos importados, y después otros rubros menores, como la tasa estadística que se cobra por las operaciones de comercio exterior. En la Argentina y en el mundo, los recursos más importantes son los impositivos. Los aduaneros siempre son secundarios, porque salvo un par de países en el mundo, la actividad principal está asociada con el funcionamiento del mercado interior y su vínculo con el exterior, pero sobre la base de una extensión de la trama de la relación asalariada y capital, ¿no? Sergio, Sí. ¿cuáles son esas excepciones? ¿Qué país? ¿Hay algún ejemplo? No, países de enclave o zonas de enclave. Alguna región de Taiwán, por ejemplo, uno la debería conservar, conceptuar de esta manera. Pero es una cosa virtualmente marginal. Es decir, lo fundamental que recaudan los estados son impuestos. Después, bueno, hay una cosa que habría que complementar en cómo funcionan las economías no nacionales, sino lo que son los estados subnacionales. En nuestro caso tenemos provincias, municipios y comunas, cómo se recauda. Hay casos en la Argentina, en general se recauda hacia arriba y se reparte hacia abajo. Hay casos como el caso de Brasil, donde una parte importante de los impuestos se recaudan abajo y se coparticipan hacia arriba. O sea, son los estados. Pero bueno, eso no me parece que sea de mucha importancia. Si quieren, después nos metemos un poquito en detalle. Y la última de esta serie, podemos seguir agregando, reitero, es una lista incompleta, es solamente para provocar. El Estado no debe planificar, sino generar ámbito de negocios. Las condiciones para que lo haga el capital nacional y el capital extranjero. Es decir, no se debe meter y debe garantizar la libertad. Es una concepción además vieja respecto de lo que es el Estado, ¿no? Una concepción que estaba muy difundida en los años en que los Estados nacionales tenían otro rol, sobre todo si uno mira América Latina, a partir de
de un conjunto de transformaciones, fundamentalmente de desarrollo de toda la trama industrial, comercial, etcétera. Bueno, la discusión pertenece a otra cosa. Sin embargo, esta lista, que reitero, incompleta y tirada así al voleo, es el pensamiento dominante, y todos los reclamos que hacen las derechas, los gobiernos neoliberales, las miradas más conservadoras que construyen discursos respecto al sistema, plantean esto como necesidad. Milei no es la excepción, Milei es más de lo mismo en este sentido. Yo decía que, bueno, es difícil mezclar esto de una construcción cronológica de estos dos periodos presidenciales y una construcción temática. Yo voy a mezclar todo. Si uno quisiera hacer una lista cronológica también incompleta, bueno, podría, por ejemplo, analizar el gobierno de Macri entre su asunción del 10 de diciembre y el primer semestre del 2018, que es cuando se desbarranca el plan y sale corriendo a tocar el timbre de los señores del Fondo Monetario Internacional. Desde ahí, desde la toma de los préstamos con el Fondo Monetario, después voy a hacer algunas referencias, hasta el final del mandato. Lo de Fernández tiene más subetapas, que me parece que son muy fuertes. La primera, obviamente, está vinculada con la pandemia, pero también antes de la pandemia hay un episodio que tiene gran centralidad, sobre todo en el caso de la provincia de Santa Fe, que es diciembre, cuando sube él, cuando Vicentín anuncia que tiene un estrés financiero. Todos estábamos un poco estresados, en ese caso Vicentín, después también le vamos a poner un... ¿Qué es Vicentín? Vicentín. No es el hijo de Vicente, primero. Porque no lo digo en joda. En una charla me preguntaron quién era el señor Vicentín. Bueno, el inicio del gobierno Fernández obviamente está asociado a esto, pero también pero también con el arranque en el mes de marzo de la pandemia. Y yo marco como un punto de quiebre en la historia de este gobierno el 8 de junio, porque el 8 de junio del 2020 es cuando el gobierno nacional, Alberto Fernández en una conferencia de prensa, anuncia la intervención de Vicentín, de esta empresa. Después voy a poner una cosita aparte sobre esto, ¿no? Anuncia la intervención de la empresa y anuncia también que va a mandar un proyecto de expropiación al Congreso de la Nación, que es lo que despierta la ira de Todos Somos Vicentín. Y ahí quiero hacer una aclaración importante, una nota al pie, después sigo con el resto. La nota al pie es la siguiente: en la conferencia de prensa están el interventor, Alberto Fernández, y está González Sagasti, que es la legisladora que le recomienda a Alberto Fernández, y obviamente está el ministro de Economía, pero es la legisladora que le recomienda a Alberto Fernández en tomar el ejemplo de IMSA, ahora cuento qué es IMSA, en materia de expropiación. IMSA es Industria Metalúrgica Pescarmona, una empresa que, entre otras cosas, sigue fabricando los ventiladores eléctricos de los autogeneradores grandes. Una empresa muy, muy potente. Claro, entró en problemas, salió a pedir auxilio al Estado Nacional, el Estado Nacional, entre otras cosas, resolvió intervenir y expropiar. Solamente se puede expropiar si el patrimonio, es decir, si el capital que tienes suma más que cero, si es positivo. Si no, no podés expropiar. Porque en lugar de expropiar te comes un muerto, porque te quedas con todo el pasivo, con toda la deuda. Sagasti no sabía esto de Vicentín, lo cual es un problema porque el expediente judicial sí lo decía. Y entonces era un absurdo intentar expropiar, porque en realidad el Estado Nacional se debería haber hecho cargo de los 1.500 millones de dólares que dejó de pagar Vicentín si seguía por este camino. Bueno, sigo. En el 2021 se inicia el proceso que uno puede describir como la recuperación de la actividad económica con respecto a la catástrofe social, sanitaria y económica del 2020 en la pandemia, pero también este proceso de recuperación económica viene de la mano de un conjunto de expresiones muy fuertes de rechazo de las corporaciones empresarias respecto de las políticas de gobierno, cuestionando lo hecho o lo no hecho durante la pandemia, y algunas cuestiones que están vinculadas con el inicio de una de las gestiones que hace el entonces ministro Guzmán respecto de la deuda, algo que comentaba con Diego, creo, ahí afuera, que ahora voy a contar. Guzmán, saben que estuvo hoy a las 12 del mediodía acá, dio una charla.
Una charla muy interesante, yo la seguí después por YouTube, están ahí el link, los voy a pasar a quien la quiera escuchar. Una cuestión central del 2021, que yo marco pero que no es exclusivo del 2021, es la ausencia de la reconversión estratégica y avance sobre las huellas conservadoras. Vamos a traducirlo al español. Yo vengo diciendo en algunos escritos, en algunas charlas, algo que no es patrimonio mío, sino que es una discusión política de fondo y que es la siguiente. Al menos desde la postdictadura del 76-83 en adelante, que es lo más cercano que tenemos, que es un montón de años, uno podría caracterizar que en general los gobiernos nacionales, populares, democráticos, asociados con los mejores intereses mayoritarios de la Argentina, se ocuparon centralmente de la reparación de los daños causados por los gobiernos precedentes, lo cual no es criticable. En algunos casos fue con éxito, en algunos casos fracasó, pero se ocuparon de la reparación de daños. Además de la reparación de daños, lo que hubo como herencia fueron un conjunto de huellas muy profundas que ningún gobierno democrático, popular, etcétera, trazó en términos políticos su abordaje, salvo raras excepciones que no hacen sino confirmar la regla, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca esto? Bueno, provoca la vuelta de los gobiernos conservadores. ¿Por qué? Porque siguen las huellas que dejaron los anteriores y les resulta mucho más fácil. Hoy, aprobado el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, o RICHI, o como le quieran llamar, esto no hubiese sido posible si se hubiese, por ejemplo, derogado la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, que sigue vigente, de la dictadura militar. El 77 se creó el régimen de inversiones extranjeras, el régimen de promoción minero durante los años 90, la reforma constitucional que le regaló a las provincias la propiedad del subsuelo, por ejemplo, para la extracción de litio. Sin todo esto, el RIGI hubiese sido imposible. Ahora, ¿por qué no se trazaron esto? Bueno, uno puede discutir la relación de fuerzas o la correlación de fuerzas no daba. Bueno, yo lo planteo como una materia discutible. Ahora, si la norma, si lo común de todo este largo periodo, es que ninguno la abordó absolutamente nada, yo recuerdo que hay más o menos 1.477 leyes, decretos y normas de menor jerarquía dictadas por la dictadura 76-83 que siguen vigentes. Algunas son muy fuertes, como la ley de inversión extranjera, la reforma del Código Minero. Para no mirar un poco más atrás, la dictadura en el 67, la ley de hidrocarburos que sigue vigente, o la ley de entidades financieras que sigue vigente. Todas normas de años de dictadura, lo que yo llamo las huellas. Entonces, sí. Esa, digamos, la más reciente, porque la dictadura le hacen a Perón, sacan la Constitución del 49. Bueno, eso es lo más brutal. No se toma en cuenta como un registro constitucional. Y gracias por comentarlo, porque entre las cuestiones que yo planteo como necesidad política es volver a discutir otra constitución, ¿no? Pero bueno, no hay, por ahora, nadie lo tiene en agenda. Ni siquiera el peronismo, porque ese es el problema, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, pego un salto de lo cronológico, en lo cual no me metí prácticamente, y me meto un poco en la perspectiva temática, donde voy a trabajar algunas cuestiones. La primera que considero el principal obstáculo que tiene cualquier decisión autónoma o soberana para trazar un camino distinto en la Argentina. Y el principal obstáculo, obviamente, en el terreno económico, es el tema de la deuda. Es el principal obstáculo. Tengo que volver un poquito más atrás, no 2015-2023, sino volver bastante para atrás. Hasta el año 76, 77 aproximadamente en el mundo, las deudas externas de los países eran deudas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los acreedores eran comerciales, las deudas eran por comercio exterior. O sea, yo le debía a un exportador, a un importador o lo que fuera, pero además de esto había algunas deudas con organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, que eran marginales. Así eran las deudas externas. Cuando estalla la crisis del petróleo a partir de principios de los años 70 y los bancos internacionales, transnacionales, se ven con un montón de plata sin saber qué hacer, salen a rifar y a ofrecer al mundo entero endeudarse. La Argentina también entre eso, sobre todo
destacando que esto ocurrió en años de dictadura, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de América Latina. Y empieza a cambiar el tenor de la deuda. ¿Por qué? Porque de la deuda netamente comercial se pasa a una deuda que es centralmente financiera. ¿Por qué financiera? Bueno, porque en ese momento era con bancos transnacionales. Pero como eran deudas que eran imposibles de ser pagadas por la tasa de interés, por los volúmenes, porque era la necesidad de los bancos transnacionales de colocar la guita para sacársela de encima y para hacerla rendir. Como eso era impagable, en algún momento se pudre todo. Que México patea el tablero, declara unilateralmente en el 82 la moratoria de su deuda externa y se le cuelan todos los países de América Latina. ¿A qué se refiere con el volumen de una deuda? Con el tamaño, en guita, en comparación con la economía. Es decir, yo te digo, che, te ofrezco un préstamo de 50 millones de pesos que me devuelvas en 2 años. Y me decís, mira, yo te lo tomo, pero en 200 años a lo mejor. Ahora, ¿por qué lo coloco? Porque no sé qué hacer con la guita, me sobra, fue artificial, es capital ficticio, bueno, después podemos conceptualizarlo. En todo caso, ¿por qué te entregaría esa deuda? Porque sé que te puedo sacar algo de algún lado, no la deuda, que me puedo quedar con tu subsuelo, con tu suelo, alguna empresa estatal. Pero pasa lo inesperado. Como la mora en el pago de la deuda de los países deudores se hace generalizada, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, le dice a los bancos, miren muchachos, ustedes no pueden repartir utilidades entre sus accionistas porque tienen un muerto en el placar. Entonces los accionistas, donde hay corporaciones, compañías de seguro, individuos, entran a desesperar y aprietan al gobierno estadounidense para ver qué se hace con la deuda. ¿Cómo que no podemos cobrar si somos titulares de acciones y no podemos retirar utilidades? Entonces Estados Unidos, en 2 ciclos diferentes, arma 2 propuestas. Se los conoce como el plan Baker y el plan Brady. No voy a entrar en muchos detalles. Ambos apuntaron a hacer zafar del compromiso a los bancos estadounidenses, fundamentalmente, inventar alguna cosa para que los accionistas no revolucionen la opinión pública en Estados Unidos. Bueno, finalmente el plan Brady, el que tiene más polenta, porque implica una quita a la deuda, un rescalonamiento, vencimiento, etcétera, pero viene acompañado de otra cosa. ¿De qué viene acompañado? Un cambio en la calidad instrumental de la deuda que tenían los países, que la Argentina toma también. ¿En qué consiste? Hasta ese momento la deuda era con bancos. Entonces, ¿en qué documento está escrita la deuda? En un pagaré, no sé si vieron algún pagaré, no existen más los pagarés. En inglés se lo conoce como promissory notes. ¿Qué significa el pagaré? Bueno, yo a Argentina, el Estado Nacional le debe al Chase Manhattan, entonces yo le firmé un pagaré por lo que sea. Y el Chase Manhattan no se lo puede endosar, es decir, no se lo puede transmitir a cualquiera sin pedir mi consentimiento. Es el consentimiento del deudor cedido. Es una norma que está en todos los códigos. Por lo tanto, si yo le digo que no, eso no se puede hacer. Entonces el plan Brady pergeñó otra solución. Sustituir los pagares por bonos, por títulos emitidos por los estados nacionales que no necesiten de la autorización del deudor para poder ser transmitidos. Entonces, uno mira qué es lo que pasaba ante el plan Brady y mira después del plan Brady y lo que se encuentra es que cambiaron los acreedores. Los bancos zafaron porque se sacaron de encima los papelitos basura y fondos buitre armaron un negocio a partir de los bonos de la deuda. Bueno, Argentina también entró en esto. Entonces, sobre eso tampoco se discute, se lo considera naturalmente como se considera naturalmente que los estados nacionales puedan endeudarse emitiendo títulos de la deuda pública. ¡No! Cuando Evo Morales se retira de la presidencia de Bolivia, la deuda del Estado boliviano corporizada en bonos de la deuda, es decir, todo esto que es un problema, era nada más que el 7% del total de la deuda. En Argentina llegó a ser el 92%. O sea, uno está prendido y dependiendo de los buitres. No voy a contar toda la historia de la deuda, sí lo que quiero contar es que, bueno, que la Argentina durante el gobierno de la presidencia de Kirchner en el 2005 reformó la llamada ley de convertibilidad y decidió cancelar la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en aquel momento eran 9.850 millones de dólares más o menos, se canceló al contado, pero Néstor Kirchner resolvió no irse al Fondo Monetario Internacional, cosa que yo hubiese recomendado, ¿no? Y otras cosas más que tampoco hizo en la materia. Entonces vuelvo con las huellas.
Si Macri pudo pedir un préstamo en el Fondo Monetario Internacional es porque Kirchner no decidió irse del Fondo Monetario Internacional en el momento que le canceló la deuda, cosa que yo hubiese hecho reitero, junto con otras cosas. ¿Por qué pensás que no se fue, Sergio? Creo que hay un criterio de ser prolijo y no ir mucho más allá de lo que se necesita en cada coyuntura. Yo quiero recordar que hubo mayorías parlamentarias en un momento, sobre todo cuando Cristina ganó con el 54%, para poder hacer muchas cosas que hoy no se pueden porque no tenés mayoría en ambas cámaras, ¿no? Pero tampoco hizo esta otra cosa que es importante a la luz de lo que hoy se discute con el RIGI, que es este régimen de inversiones. Me tengo que ir a los años 60 ahora para contar esto. Perdonen. Cuando se empieza a producir el proceso de descolonización de África, que Adrián nos puede contar mejor los detalles, cuando se empieza a producir este proceso de descolonización, que es sobre mitad de los años 50 del siglo XX hasta el año 62-63, aparece un problemita que no habían previsto. Mientras eran colonias británicas, francesas, inglesas, portuguesas, etc., las empresas de esos países que estaban instaladas en las colonias eran empresas que estaban instaladas en el territorio de esos países. Pero cuando esas colonias se transforman en Estado Nacional, esas empresas son extranjeras. ¿Cómo hacemos para proteger el interés de estas extranjeras? Entonces, Inglaterra y Estados Unidos proponen en una de las instituciones de las Naciones Unidas, que es el Banco Mundial, la creación de un tribunal para garantizar el interés de estas compañías. Ese tribunal es el CIADI, que es un comité para arreglar los litigios que pueda haber entre los estados nacionales, sede de las inversiones extranjeras, y las multinacionales que tienen guita invertida en esas naciones. Ahora, ¿para qué sirve ese tribunal? Bueno, sirve no para que los estados nacionales demanden taxativamente, si no está en el contrato, en el estatuto de creación, sino para que las multinacionales reclamen a los estados nacionales cuando incumplen alguno de los tratados bilaterales de inversión. Vamos a los tratados bilaterales de inversión. Para que el CIADI sirva para algo, uno tiene que llevar una demanda respecto de algo. Es decir, che, no cumplieron la cláusula tal del tratado bilateral de inversión. El tratado bilateral de inversión es la pieza que permite juzgar el comportamiento de un Estado nacional en el CIADI. La Argentina, en los años 90, superó el red. Me falta contar algo. Entonces, esto se crea en los años 60. ¿Quiénes entran en los años 60 como países al CIADI? Bueno, todas las ex colonias africanas, más los países colonialistas europeos, más Japón, más Estados Unidos. Y pasa un tiempo. Vienen los años 90, el consenso de Washington. En los años 90 hay como una segunda vuelta del tema del CIADI. ¿Qué países entran al CIADI en el 94? España y casi toda América Latina. Brasil, por ejemplo, nunca entró. ¿Por qué? Bueno, porque se venía la época de las privatizaciones, no solo en la Argentina, sino en el conjunto de la región. Entonces había que proteger el interés de las multinacionales que venían a poner guita y quedarse con las empresas de los estados nacionales, para lo cual lo que había que hacer es que se adhieran al CIADI para que una vez firmados los tratados bilaterales de inversión, en la medida en que los incumpla, poder reclamar ante esto. Argentina, reitero, es el campeón en la cantidad de tratados bilaterales de inversión que firmó durante los años de Menem. Por lo tanto, fue el que más comprometido y es lo que explica el conjunto de juicios que ha perdido y sigue en quilombo Argentina, por ejemplo, con YPF, que le reclaman ahí. ¿Qué es lo que no hizo Néstor? Denunciar los tratados bilaterales de inversión. ¿Qué significa denunciar? Decir, mira, yo hasta acá llegué, me voy desde el tratado bilateral, por lo tanto las nuevas inversiones no pasa nada. Y con respecto a las preexistentes, se revisa. Si uno se va, si uno renuncia al tratado bilateral de inversión, se elimina la posibilidad de la multinacional de reclamar ante el CIADI. Y mucho más si uno se va del CIADI una vez que desarmó la pertenencia a todos los estados, a todos los tratados bilaterales de inversión, como sí hicieron Bolivia, Venezuela y Ecuador. Son los 3 países que se fueron del CIADI. Argentina no se fue del CIADI. Y reitero, si tenemos el RIGI es porque tenemos el CIADI. Por eso vuelvo con el tema de las huellas. Volvamos a la deuda. Hay una cuestión
que en general tiene carácter permanente a lo largo de la presencia de capital extranjero. ¿Qué otras novedades en la historia de la economía argentina? Que es el tema de la ausencia regulatoria o la insuficiencia regulatoria. Lo voy a decir en criollo. Si no está prohibido, por defecto está permitido, cosa que no puede ser. Por ejemplo, cuando se creó el régimen de entidades financieras en la dictadura militar en el año 77, la creación de la ley lo dice taxativamente. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces los bancos pueden no ocuparse solamente de bancos, sino también vender perfume, Colgate y lo que quieran. O armar fondos de inversión o comprar una empresa de turismo. Eso nunca se modificó. Solamente se reglamentó por norma de menor jerarquía durante el gobierno de Néstor, Cristina y Cristina por comunicaciones del Banco Central, pero que tienen fragilidad normativa. ¿Por qué? Porque cambia el gobierno y te la tumban, como efectivamente ocurrió en más de una oportunidad. Quiero contar un caso, ahora me acuerdo. Cuando Matías Culfas fue presidente del Banco Central, gerente del Banco Central, y Mercedes Marcó del Pont era la presidenta durante el gobierno de Cristina, en marzo del 2012 aparece una comunicación del Banco Central que dice lo siguiente: que las empresas que tienen deuda con el extranjero y que necesiten dólares para poder pagar los servicios de interior, los servicios de capital, y que siempre recurrían al Banco Central o a las entidades financieras para comprar los dólares para poder cancelar las obligaciones del exterior, tienen que demostrar que esa deuda en algún momento entró al país. ¿Está clara la idea? Hasta ese momento era por declaración jurada. Es decir, existía esa deuda, había que demostrar la existencia de la deuda. Que alguna vez traspuso la frontera. Hasta ese momento, yo era una empresa extranjera o alguien le digo, che, le debo plata a este acreedor comercial, financiero, al Banco Mundial, a quien sea, vendeme los dólares. Ahí, firmame la declaración jurada. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo te la firmo. Ahora, Néstor subió... Durante los 9 años de Néstor y Cristina, del primer gobierno de Cristina, esto no se tocó. Ni hablar antes y después. La primera medida que toma Macri cuando sube es eliminar esa comunicación. La primera medida que toma el Banco Central cuando sube Macri es precisamente desarmar esa obligación. Y el otro punto que quería agregar a esto de la deuda es lo que se conoce como deuda intrafirma. Las arquitecturas de las conformaciones de las sociedades comerciales se han complejizado muchísimo desde hace tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente desde el 2007 en adelante. ¿Por qué 2007 en adelante? Bueno, porque tiene mucho que ver la quiebra de Lehman Brothers, que da inicio a un proceso de inestabilidad del cual todavía no salimos en las finanzas económicas internacionales. Argentina nunca se metió normativamente en esto. Y esto, ¿por qué no se metió? Bueno, pues yo contaba, no sé si la mencioné, la ley 19.550, la ley que en el año 72 los milicos de Lanús se aprobaron para crear el régimen de sociedades comerciales en la Argentina, recogiendo antecedentes previos, antecedentes también dictados en dictaduras. Y la única modificación importante que se hizo fue durante los años 90, por Menem, modificación no por mejora, sino por empeoramiento, porque se quitó lo que en los regímenes, se quitó varias cosas para facilitar el proceso de privatización. Bueno, esa ley sigue vigente, con las modificaciones de los años 90. Sin embargo, las sociedades comerciales, las estructuras societarias son muy diferentes en general de lo que se había previsto en el año 72. ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, ¿existían las multinacionales en los años 70? Sí. ¿Existían las transnacionales? No. Por ejemplo, el primer caso de transnacional en América Latina que se estudia, el caso Adela, que era Atlantic Development Group for Latinoamérica. ¿Qué es una multi? ¿Qué es una trans? Bueno, transnacional. Sí. Lo de multi nunca lo vi en las categorías de género. ¿Qué es una multi y qué no es una transnacional? Bueno, la diferencia central es que en una hay alguna casa matriz.
que uno la puede tocar, la ve. En la trans no necesariamente hay una casa matriz, probablemente el propietario de última instancia sea un fondo de inversión y probablemente este fondo de inversión esté domiciliado en algún paraíso fiscal. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión es una compañía cuyo objeto social es exclusivamente tener acciones o tener papeles de otras compañías. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, y si está ubicado en una guarida fiscal, la ganancia pertenece a esta que es la instancia, que en última instancia es la propietaria. Pero como en esas zonas no se pagan impuestos, lo que hacen es articular un conjunto de mecanismos para que las ganancias no aparezcan en el lugar, en el territorio en el que efectivamente se generan, sino que aparezcan como generadas en el eslabón inicial, en el aparentemente inicial de la cadena, para no pagar impuestos. Paraguay, a veces acá, Uruguay. Uruguay, Bahamas, lo que quiera. Bahamas, claro. Bueno, cuento un caso. Yo lo cuento porque es muy fuerte. En el grupo nuestro, de Mate, nos llamaron en el gobierno de Alberto Fernández, en la primera mitad, para ver si podíamos hacer un estudio sobre el tema del comportamiento de las compañías que extraían litio en la Argentina. Y nosotros la agarramos porque nos interesaba mirar todo, nos metimos, tuvimos acceso a muchísima información. Bueno, ¿qué sacamos de ahí? Que me parece que es una cosa que vale la pena describir para ver cómo funcionan las cosas y esto que vos planteás, Adriana. Ahí lo que vimos es, en la Argentina hay dos empresas que son las que exportan fundamentalmente el carbonato de litio, o sea, no exportamos baterías, sino lo que se extrae de los salares. Hay otras cosas, no solamente carbonato, porque el carbonato el cloruro de litio es lo principal que se exporta. Y hay dos compañías, una se llama Minera del Altiplano y otra se llama Sare de Jujuy. Las dos son sociedades anónimas. La sociedad anónima es una figura prevista en la ley de sociedades comerciales. Ambas empresas tienen como empresas controlantes a otras empresas que están ubicadas en paraísos fiscales, fuera del país. En el caso de Sare de Jujuy hay 3 propietarios. El propietario del medio es Mitsubishi, que después se lo pasó a Toyota. ¿Por qué? Bueno, porque le interesa el litio para hacer las baterías. El tercer propietario, el minoritario, es una empresa creada por Gerardo Morales, en Jujuy. Es una empresa del Estado, que tiene el 8% de las acciones. Pero esta empresa del Estado está controlada por otra que está ubicada en un paraíso fiscal. Vuelvo, el Estado jujeño tiene una empresa radicada en un paraíso fiscal. Bueno. Estas dos empresas son las que explican lo principal de la exportación del litio a la Argentina. ¿A quiénes exportan? Bueno, a paraísos fiscales y de ahí después van a terminar a Mitsubishi, a Toyota, o después a China, a Japón, administrada por los gobiernos, etc. ¿Y qué trajeron para invertir? Pero esto es una cosa muy interesante, porque tiene que ver con la deuda. Como todo esto tiene que ver con la deuda, porque la deuda a mí me parece un elemento central, mi criterio político, que la Argentina merecería tener un código de deuda, un código de fondo. Así como hay código de comercio, civil, comercial, aduanero, etc., tiene que haber un código de deuda. Bueno, cuento la deuda con respecto a esto. ¿Cómo invirtieron las compañías controlantes en la Argentina para crear estas dos sociedades anónimas? Bueno, pusieron plata, sí, pero ¿cómo obtuvieron la plata? Bueno, estas compañías, las que están ubicadas en la Argentina, tomaron préstamos. Los préstamos son gigantescos en relación al volumen que tiene la empresa. Ningún banco le hubiese dado esta plata porque no le hubiesen creído que en algún momento se podía recuperar. ¿Y quién les dio la plata? Bueno, se trata de dos compañías financieras que pertenecen también al holding de las controlantes. Estas empresas tenían prohibido en los primeros años, hasta que se madure el proceso de extracción de litio, remitir utilidades a sus casas matrices. En otras palabras, che, vos no podés girarle guita porque todavía no tenés ganancia, esperemos unos años y después, cuando madure la inversión, podés girarla. Pero no estaba previsto que el capital que iban a invertir era un préstamo de la misma compañía y que del minuto número 1 se pagan intereses por esa deuda. Y reitero, como no está prohibido, por defecto está permitido. ¿Qué es lo que puede pasar con el RIGI? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y potenciado. Donde se dibuje la inversión a partir del otorgamiento de préstamos, cuyas entidades son parte de los inversores extranjeros como dibujo, para llevarse del minuto 1 utilidades bajo la forma de interés. Además, porque el gobierno nacional nunca se planteó intervenir en los niveles de tasa de interés aplicados a los préstamos que tomaron las compañías estas. Sí. Que lo desentendí. O
sea, la empresa se emitió un papelito prestándose 100.000 millones de dólares. Así agarra mismo. papelitos y compra. Y Y después se paga ella misma los intereses y teniendo ya la extracción. O sea, agarró un papelito, lo firmó y dijo, ahora esto es mío. Más o menos. Ahora, tener algo adicional, porque como la empresa que está radicada en Argentina, que es minera del Altiplano o sale de Jujuy, en función del tamaño de los intereses que pagaron, no tuvieron ganancias, no pagan el impuesto a las ganancias, o pagan muy poco. ¿Por qué? Porque tienen una enorme pérdida. De pérdida no tiene nada, porque es un interés dibujado. Y por supuesto, tienen que... Claro, claro, sí, sí. Y después, en materia de operaciones así intrafirma, donde juegan varios eslabones de la misma empresa en distintos rincones del planeta, hay un tema que se conoce con el nombre de precio de transferencia. Digo, cuento esto en detalle, porque tiene que ver con las complejidades que políticamente creo necesario abordar. ¿Qué es el precio de transferencia? Bueno, Minera del Altiplano dice que le vende a Minera del Altiplano LLC, que está ubicada en Singapur. Ah, porque en esto intervino Caputo, que lo tuvimos con... Bueno, me había olvidado de eso. El Caputo que fue embajador en Singapur, fue el que intervino también en el tema de Minera del Altiplano. Cuando empezamos a mirar los números de Minera del Altiplano, nos encontramos que el precio al cual exportan es un precio que nos parecía medio bajo, en comparación con lo que estaba facturando Sales de Jujuy. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar uno? A ver, ¿dónde se publica el precio internacional del litio? Y en ningún lado. ¿Por qué? Y porque hay 3 países que son litio. Bolivia, Chile y nosotros. Entonces, bueno, nos comunicamos con Chile, donde hay una empresa estatal, que es la Corporación Chilena del Cobre, que es el que administra el negocio del litio y que es la que publica una serie de precios internacionales del cloruro de litio. Encontramos que el precio era la mitad. O sea, el precio internacional es 100 y ellos venden a 50. Entonces nos reunimos con el gobierno en ese momento, cuando nos dieron el trabajo, y le dijeron, mira, acá hay un problemita, van a tener que revisar los precios de transferencia porque estos tipos están mintiendo. ¿Y qué contesta la directora de lo que es la Dirección de Impuestos de la provincia de Catamarca? Dice, pero no hay ningún problema, porque como por ley de minería de los años 90 nos tienen que pagar el 3% de regalías a las provincias, 3% sobre el valor de exportación, nosotros arreglamos que ese 3% se calcule sobre el precio internacional y no sobre el precio. Yo le digo, vos tendrías que estar presa, porque sos funcionaria pública. O sea, los niveles de aceptación de que las cosas son así, que no pueden ser de otra manera, son fuertísimos. Entonces, esto no es un caso aislado, es un caso que uno lo puede generalizar a otro conjunto de empresas, como es el caso de la industria automotriz, y que si puedo después me voy a meter en detalle sobre cómo funciona en ese terreno. Hacemos un pequeño corte y después... Sí, me fui a cualquier lado con esto. Sí, no. Mira, te voy a decir una cosa. Todo el que piense que este sea el peor de los momentos que hemos vivido porque no tiene noción de futuro. Bueno, hacemos unos minutos, no sé. Sí, nos tomamos un cafecito. Está muy bueno.